La primera regla del poder: nunca muestres lo que sientes. Duele admitirlo, pero la mayoría de la gente solo te respeta cuando aprendes a ocultar tus sentimientos. Me llevó años comprenderlo. Pensaba que ser transparente era ser sincero, hasta que me di cuenta de que en este juego, quienes revelan demasiado se convierten en blanco. El mundo no es un campo de flores, es un tablero de ajedrez. Y quien reaccione primero, pierde. Hubo una época en la que decía lo que pensaba, me explicaba demasiado y siempre quería demostrar mi valía. ¿Y saben qué obtuve de eso? Solo agotamiento, frustración y la constante sensación de ser utilizada. Sonreía cuando quería gritar, perdonaba cuando quería desaparecer, y al final, las personas a las que más protegí fueron las que más me agotaron. Fue entonces cuando me di cuenta: el error no fue sentir, el error fue dejar que los demás vieran. Maquiavelo decía que un príncipe debe parecer piadoso, fiel y humano, pero nunca ser completamente impredecible. Y Thomas Shelby añadiría: nunca dejes que el enemigo sepa lo que piensas. Estos dos hombres de siglos y mundos diferentes entendieron lo mismo que hoy confirma la neurociencia. Quien controla sus propias reacciones, controla el juego. La amígdala, la parte del cerebro que desencadena el miedo y la ira, reacciona antes de que la razón entre en acción. Por eso, las personas impulsivas destruyen negociaciones, relaciones y oportunidades en segundos. Mientras tanto, quienes respiran, observan y hablan solo cuando quieren, ganan autoridad sin decir palabra. Es el poder de la pausa, es el arte del control emocional. He aprendido a observar cómo un cirujano analiza un cuerpo abierto. Cuando alguien me ataca, no reacciono. Cuando alguien intenta provocarme, sonrío. Cuando la vida se pone difícil, no ruego, analizo. Es en este momento, en este intervalo entre estímulo y respuesta, donde reside el poder. Los débiles sienten y reaccionan. Los fuertes sienten y eligen. La psicología llama a esto respuesta consciente. La filosofía lo llama virtud. Pero en la práctica es simple. Cuando dejas de ser predecible, el mundo deja de manipularte. ¿Recuerdas aquella vez que alguien te hizo perder el control y luego te arrepentiste de haber dicho demasiado? Esto sucede porque tu cerebro busca alivio. No es una solución. Quiere ganar a corto plazo, para demostrar que tiene razón, para defender su ego, pero pierde la guerra. Lo que aprendí y lo que cambió todo fue reprogramar el cerebro para buscar resultado, no razón. Parece pequeño, pero es el primer paso hacia una mente poderosa. ¿Quieres una estrategia práctica? La próxima vez que alguien intente desestabilizarte, no reaccione durante 90 segundos. Así de simple. Respira, observa, cuenta hasta 90. Esto es ciencia. La descarga química de la ira dura menos de 2 minutos. Después, es solo el ego persistiendo. Verás a la otra persona ahogarse en su propio teatro mientras tú permaneces firme, frío e inquebrantable. Y en ese instante algo cambia. Ya no eres reactivo, eres el observador. Y el observador, amigo mío, es siempre la persona más peligrosa de la sala. Empecé a usar esta técnica en todo: negociaciones, conflictos, incluso discusiones triviales. De repente, la gente empezó a tratarme con más respeto, sin siquiera entender por qué. La verdad es que la autoridad nace de la previsibilidad emocional. El que no se deja intimidar, manda. El que es sacudido, obedece. Tener frío no es estar vacío. Tener frío es tener control sobre el propio fuego. Es saber cuándo quemar y cuándo encender. Y cuanto más aprendía a contenerme, más veía a otros perderse. Hablaron demasiado, explicaron demasiado, intentaron demostrar demasiado. Y yo, silencio, postura, mirada firme. La psicología social lo explica. Los seres humanos respetan a quienes demuestran menos necesidad de aprobación. ¿Quieres poder? Deja de intentar convencer. Habla poco y con convicción.
Y nunca digas lo que sientes. Di lo que quieres. Hoy entiendo que el mundo no está impulsado por la emoción, sino por la percepción. La gente no sabe quién eres. Interpretan lo que muestras. Así que muestra calma cuando estés en guerra. Muestra certeza cuando tengas dudas. Muestra poder cuando estés herido. Porque al final, quien parece tener el control, logra el control. Esta es la primera regla del poder. Nunca muestres lo que sientes. Muestra lo que la otra persona necesita ver para respetarte. El resto es solo silencio estratégico y movimiento calculado. Comentario poder absoluto si tú crees. El teatro de la autoridad. Cómo fingir poder hasta que sea real. ¿Sabes cuál es el mayor error de quien quiere ser respetado? Pensando que el respeto es lo primero. No vengas. Primero viene el rendimiento, el teatro, la apariencia del poder, y eso es precisamente lo que separa a los que mandan de los que obedecen. Aprendí esto a las malas. Hubo una época en que dije la verdad sin tapujos sobre mí. Mostré mis inseguridades, confesé que no lo sabía todo. Pensé que la gente me admiraría por ser real. Ni hablar. Se apartaron, se rieron por dentro, y me asignaron un papel secundario sin siquiera darse cuenta. Entonces, un día, me miré al espejo y me di cuenta de que el mundo no respeta la vulnerabilidad, sino la postura, y si no la tienes, te relegará al papel de extra. Allí, en ese espejo, prometí una cosa: si nadie me iba a creer, actuaría hasta que lo hicieran. Fue Maquiavelo quien dijo que los poderosos deben parecer virtuosos, aunque no lo sean. Y Harvey Specter, siglos después, demostró la misma tesis al ponerse un traje como si fuera una armadura. No era el más fuerte de la sala, pero hizo que todos creyeran que lo era. Y al final, eso es lo que importa, porque la mente humana no reacciona a la verdad, sino a la percepción. El cerebro juzga en menos de 0,2 segundos si eres dominante, peligroso o irrelevante. La neurociencia lo llama así corte fino, fragmentos rápidos de juicio inconsciente. El poder, por tanto, no es una esencia, es una actuación que se repite hasta hacerse real. Comencé a probar esto. Caminaba más erguido, miraba a la gente a los ojos y hablaba menos. Adquirí el hábito de hablar lentamente, como si el tiempo fuera mío. Y lo más curioso es que la gente empezó a escucharme de otra manera. Sin que yo cambiara quién era, el mundo comenzó a tratarme como alguien que sabía lo que hacía. Me di cuenta de que el secreto no era tener confianza, sino actuar como si lo fuera. La mente cree en el cuerpo. El cuerpo le enseña al cerebro. La psicología llama a esto retroalimentación facial y lenguaje somático. La forma en que te mueves y respiras cambia tu estado interno. En otras palabras, la actuación moldea la realidad. ¿Quieres parecer seguro? Enderece los hombros, levante la barbilla, respire por la nariz y hable lentamente. ¿Quieres lucir poderosa? No llenes el silencio. ¿Quieres parecer inquebrantable? No reacciones, solo mira. Es teatro, sí, pero el mundo entero lo está mirando. Mientras otros esperan a sentirse seguros antes de actuar, tú actúas hasta que te sientas seguro. Al principio me sentí como un impostor, pero entonces entendí algo que lo cambió todo. Nadie nace listo. Todos fingen hasta que lo logran. Incluso un CEO tiene miedo. Incluso un general duda de sí mismo. La diferencia es que aprendieron a ocultarlo, y el cerebro, al no recibir señales de debilidad, comienza a adaptarse. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Cuanto más repites una actitud, más conexiones crea el cerebro que la hacen natural. El acto se convierte en identidad. El mismo principio que da forma al vicio, da forma al poder. Eres lo que repites, y si repites la postura de alguien al mando, pronto todo tu cuerpo lo creerá. Así nace la autoridad. Pero hay un detalle: la autoridad no es gritar más fuerte, es hablar menos, con más peso. Recuerdo que un día alguien intentó humillarme en público. Antes me habría defendido.
Esta vez respiré hondo, lo miré fijamente y le dije, termina ya, solo eso, silencio. Todo el público se quedó sin palabras, y el agresor, el que esperaba mi arrebato, se desmoronó en su propia vergüenza. Allí comprendí el secreto del fuerte. No tienen prisa, el poder está en el tiempo. Quien domina el tiempo de la palabra, el tiempo de la reacción y el tiempo de la paciencia, domina la narración. La psiquiatría lo explica. El cerebro humano interpreta la lentitud como seguridad. Quienes hablan rápido transmiten urgencia. Quienes hablan despacio transmiten dominio. Por eso Thomas Shelby nunca levanta la voz. No lo necesita. Su silencio es más peligroso que el grito de un hombre común. Y esto es lo que necesitas entender. La autoridad es energía, no volumen. ¿Quieres una estrategia práctica? Comience mañana el desafío de postura de poder de 7 días. Durante una semana, practique lo siguiente. Camine con los hombros abiertos. Hable despacio. Mire a la gente a los ojos y nunca se justifique innecesariamente. Simplemente observe lo que cambia. Las personas que te rodean comenzarán a ajustar su comportamiento sin que tú digas una palabra. Y lo más interesante, tu propio cerebro empezará a creerlo. Así es como reprogramas tu mente, a través de la acción consciente. Un actor poderoso no finge. Enseña al cuerpo a creer antes que a la mente. Y cuando el cuerpo cree, el resto sigue. Así aprendí que la vida es un escenario. Y la diferencia entre el protagonista y el extra es la forma en que cada uno entra en escena. Hoy, cuando entro a cualquier lugar, llevo la sensación de que pertenezco, incluso aunque el entorno grite lo contrario, porque el poder no es estatus, es comportamiento. Y si te comportas como alguien que tiene control sobre sí mismo, tarde o temprano, el mundo lo reconocerá. La realidad es obstinada, pero se doblega ante la consistencia, así que, antes de buscar respeto, entrena la presencia. Antes de exigir confianza, enséñale a tu cuerpo a exudar control. Antes de querer ser poderoso, actúa como si ya lo fuera. El teatro es lo primero. La transformación viene después. El mundo es un escenario y solo sobreviven aquellos que saben interpretar el papel adecuado hasta que éste forme parte de su propia alma. Al final, el verdadero poder no está en fingir, sino en repetir el acto hasta que la simulación se convierta en verdad. Comentario: poder absoluto. Si tú crees, la psicología del control. Haz que los demás se sientan libres mientras los guías. Aprendí una amarga verdad. Cuanto más intentas controlar a alguien, más se revela. En el fondo, los seres humanos odian sentirse dominados, pero les encanta sentir que están eligiendo. Y ahí comprendí la diferencia entre el manipulador aficionado y el verdadero estratega. El aficionado manda con fuerza, el estratega guía con libertad. Durante mucho tiempo intenté convencer a la gente con argumentos, gritos o lógica, y cada vez que creía haber ganado, perdía, porque convencer es una forma encubierta de presionar, y todo lo que se presiona se resiste. Hasta que un día, en uno de esos momentos de frustración, me di cuenta de lo que Maquiavelo ya había escrito 500 años atrás. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Pero lo que realmente quiso decir, y casi nadie entiende, es que el poder no proviene de la imposición, sino de la percepción. El verdadero control ocurre cuando la otra persona cree que está actuando por su propia voluntad. La psicología moderna llama a esto ilusión de autonomía. El cerebro humano está programado para defender su propia libertad. La amígdala, la misma región responsable de la respuesta de lucha o huida, se activa cuando sentimos que alguien intenta obligarnos a hacer algo. Es una defensa ancestral. Por lo tanto, cualquier forma de control directo, gritar, amenazar, presionar, genera resistencia. Pero si le das opciones, si le haces creer a la otra persona que la decisión es suya, su cerebro la desarma.
Y entonces, amigo mío, la guías sin que se dé cuenta. Comencé a aplicar esto a todo. En las negociaciones, dejo que la otra persona decida. En las relaciones, hice preguntas en lugar de dar órdenes. En el liderazgo, di libertad con límites invisibles. Y cuanto más libertad ofrecía, más gente hacía exactamente lo que yo quería. No por miedo, pero porque creían que estaban eligiendo. Este es el juego mental más poderoso que existe, control disfrazado de libertad. Es como un buen mago, no fuerza el truco, dirige la mirada, y solo lo entiendes cuando la magia termina. La neurociencia lo explica mediante el concepto de atención selectiva. El cerebro solo percibe lo que considera relevante. Entonces, si sabes cómo guiar la atención de la otra persona, no necesitarás darle órdenes. Seguirá su propio camino, pensando que fue su idea. Me di cuenta de que manipulación no es una mala palabra, es una herramienta. En medicina, el cirujano también manipula el cuerpo, pero lo hace para curarlo. En psicología, manipular es influir, y en la vida, se trata de sobrevivir. El problema es que te enseñaron que manipular es un pecado, pero no te enseñaron que ser manipulado es debilidad. La verdad es simple. O entiendes el juego de la mente o te conviertes en su peón. El cerebro humano busca tres cosas en cualquier relación: previsibilidad, validación y recompensa emocional. Si ofreces estos tres, la persona se acercará. Si se los quitas, se alejará. Así que aprende. El verdadero poder está en la dosis. Dale un poco de atención y luego quítaselo. Da un poco de aprobación y luego cállate. Este ir y venir crea deseo y el deseo crea control. La dopamina, el neurotransmisor del placer, se activa no por la recompensa, sino por expectativas y, por lo tanto, quien lo da todo, pierde el juego. Quien dosifica, domina. Un día un mentor me dijo, el control no se trata de dar órdenes, se trata de crear dependencia emocional. En aquel momento pensé que era cruel. Hoy veo que era realista, porque el cerebro humano se apega a quien regula sus emociones. Si alguien te hace sentir paz, luego tensión y luego paz nuevamente, tu cerebro asocia a esa persona con el equilibrio mismo. Es pura química, y así es como los grandes líderes, seductores, estrategas e incluso políticos moldean masas enteras. No controlador, estrella de guía. ¿Quieres una estrategia práctica? Deja de intentar convencer. Empieza a hacer preguntas que planten ideas. Cuando alguien diga, eso no funcionará, responda, ¿qué pasaría si funcionara? Cuando alguien se resista, diga, lo entiendo, pero dime, ¿qué harías tú en mi lugar? Estas preguntas desarman el cerebro, obligan a la otra persona a pensar, y sin darse cuenta, empiezan a moverse en la dirección que querías desde el principio. Esta es el arma de los maestros, el poder del diálogo indirecto. Pero para que esto funcione, primero debes dominarte a ti mismo, porque no puedes guiar a otros si todavía eres esclavo de tus propias emociones. No puedes manipular si tu ego grita más fuerte que tu estrategia. Necesitaba dejar de lado la necesidad de tener razón y empezar a ganar de verdad. Thomas Shelby dijo una vez, nunca pelees con un hombre que no tiene nada que perder. Y añado, nunca intentes controlar a alguien cuando tú mismo no puedes controlarlo. El autocontrol es la base del dominio externo. La neurociencia lo llama así mayor regulación emocional y es una de las mayores diferencias entre el cerebro de los líderes y el cerebro común. Los líderes tienen más actividad en la corteza prefrontal, el área responsable del análisis y la toma de decisiones, y menos activación en la amígdala, el centro de impulsos. En resumen, sienten menos y piensan más. Mientras el mundo grita, ellos planean, y es por eso que dominan. Aprendí a respirar antes de responder, observar antes de actuar, esperando que el otro se revele antes de mostrar mi carta. Y cuando dominas este arte, el poder comienza a sentirse natural.
La gente empieza a buscarte, a pedirte tu opinión, a seguirte, no porque me lo dijiste, sino porque te convertiste en el eje de su equilibrio emocional. El control no está en palabras, está en sintonía, está en pausa, está en la mirada que dice «lo entiendo», cuando la otra persona todavía está tratando de explicarse. Es en la calma que el ansioso se siente pequeño, y en la risa discreta que desmonta lo agresivo. Controlar no es gritar, es sonreír mientras la otra persona pierde el centro. El verdadero poder es silencioso, no se impone, se infiltra, y cuanto más cree el otro que es libre, más atrapado está por tu influencia. Esta es la mente maquiavélica en su forma más pura: dominar sin parecer dominante, mandar sin parecer autoritario. Al final, controlar a los demás es una extensión de controlarse a uno mismo. Y cuando entiendes esto, el mundo deja de ser un estadio y se convierte en un juego de mesa. Y quien domine el tablero nunca más jugará por impulso. El frío reino de las emociones. Cómo apagar el corazón y ver con claridad: he perdido batallas por culpa de mi corazón. Confiado en personas que sonrieron demasiado, he perdonado a personas que no lo merecían y he intentado salvar a personas que solo querían arrastrarme con ellos. ¿Sabes lo que aprendí? Que la emoción es una de las armas más hermosas y más peligrosas que poseemos los humanos. Cuando se usa sabiamente, mueve imperios. Cuando se usa sin control, destruye reinos enteros. Durante mucho tiempo pensé que ser emocional era ser humano, y lo es, pero ser demasiado humano en un mundo de depredadores es pedir ser devorado. La vida no es justa, es estratégica, y si quieres ganar, necesitas aprender a ganar. Siente sin ceder, ama sin cegarte y actúa incluso cuando todo dentro de ti quiera rendirse. Maquiavelo decía que un príncipe debe aprender a no ser bueno cuando es necesario. Y lo tomé de la manera más dura posible. Ser bueno todo el tiempo me costó años de retraso, falsas amistades y relaciones desequilibradas. Yo era el tipo de persona que daba más de lo que recibía y pensaba que el universo un día me lo devolvería todo. Pero el universo no devuelve nada, responde a la energía que transmites. Y cuando vibras necesidad, atraes parásitos emocionales. Cuando vibras control, atraes respeto. La neurociencia explica que el cerebro humano es adicto a las emociones, especialmente al dolor. Cada vez que sufres, la amígdala libera sustancias químicas que el cuerpo interpreta como una alerta de supervivencia. Y lo peor, el cerebro empieza a buscar inconscientemente más situaciones que generen el mismo patrón, porque busca previsibilidad, no paz. Por eso muchas personas se sabotean, vuelven con quienes les hicieron daño, insisten en caminos que duelen y repiten errores como si fueran el destino. Pero no es el destino, es neuroquímica mal programada. Cuando comprendí esto, comencé a estudiar el cerebro como se estudia a un enemigo. Descubrí que la corteza prefrontal, la parte racional, tarda aproximadamente 90 segundos para recuperar el control después de que la emoción explota. Así que cada vez que alguien intentaba hacerme perder el equilibrio, yo lo cronometraba mentalmente. 90 segundos. Mantén la calma. Observa. No reacciones. Parece simple, pero es una revolución interna, porque en ese corto intervalo, el cerebro emocional pierde su poder y el cerebro racional toma el control. Ahí es donde dejas de actuar como una víctima y empiezas a actuar como un estratega. Thomas Shelby dijo una vez: «No pago para ser emocional». Esa frase se me quedó grabada, porque el precio de la emoción descontrolada es muy alto. Cuesta credibilidad, respeto, dinero y tranquilidad espiritual. ¿Cuántas veces has perdido el control y has dicho algo de lo que luego te arrepientes? ¿Cuántas puertas se han cerrado porque actuaste por impulso y no por razón? Esto es lo que destruye a los imperios, no los enemigos externos, sino autosabotaje emocional. El dominio emocional no consiste en la frialdad total. Se trata de saber
cuándo sentir y cuándo pensar, sobre cómo convertir el calor del caos en combustible para la estrategia. La psiquiatría moderna lo llama regulación afectiva. Los cerebros más disciplinados, los de los líderes, los deportistas, los multimillonarios, tienen una habilidad desarrollada. Observan sus propias emociones como si vieran una película, sin identificarse con el personaje. Sienten, pero no se pierden. Analizan y luego actúan. Y por eso ganan. ¿Quieres una estrategia práctica? Empieza a practicar lo que yo llamo distanciamiento mental. Estratégico. Cuando algo te haga enojar, en lugar de decir estoy enojado, di estoy observando el enojo. ¿Ves la diferencia? Una palabra lo cambia todo. Dejas de ser esclavo de la emoción y te conviertes en su observador. Esto entrena a tu cerebro a no identificarse con el sentimiento, y poco a poco recuperas el poder sobre ti mismo. Este es el primer paso hacia la claridad mental. El problema es que la mayoría de la gente quiere tener poder sobre los demás, pero ni siquiera tiene poder sobre sus propios impulsos. Quieren ser líderes, pero se dejan llevar por el estado de ánimo del día. Quieren el éxito, pero no pueden controlar su deseo de posponerlo. Quieren la paz, pero alimentan la ira, la envidia y la culpa como quienes alimentan perros hambrientos en sus mentes, y luego se preguntan por qué la vida se siente como una guerra que nunca termina. La respuesta es sencilla. Todavía luchas contra ti mismo. El verdadero poder comienza cuando tus emociones dejan de ser una tormenta y se convierten en una brújula, cuando el dolor deja de ser un castigo y se convierte en información, cuando entiendes que lo que sientes no es quien eres, es solo un reflejo de cómo fuiste programado, y todo lo que ha sido programado puede ser reprogramado. ¿Quieres entender cómo? El cerebro funciona mediante la repetición y la emoción. Si reaccionas con ira todos los días, refuerzas la vía neuronal de la ira. Si respiras y observas todos los días, creas una nueva vía de control neuronal. Es como cambiar las vías de un tren. Al principio es difícil, pero luego el tren avanza solo. Esto es la disciplina emocional. Hacer lo correcto incluso cuando tu cuerpo quiere hacer lo incorrecto. Es mirar al dolor a la cara y decir, hoy no, hoy manda el cerebro. Necesitaba aprender a perder para ganar, aprendiendo a soltar lo que ya no me sirve. Aprende a ver la traición como un filtro, no como una herida, y cuando por fin logré apagar mi corazón acelerado, todo se volvió más claro. Porque quien ve sin emoción ve la verdad, y la verdad, por dura que sea, te hace libre. Hoy cuando alguien intenta provocarme, sonrío por dentro. No porque no lo sienta, sino porque decidí no dejarme conmover por aquello que no me lleva adelante. Y aquí es donde reside la verdadera maestría. No reaccionar es la forma más elegante de venganza. Maquiavelo diría que el poder pertenece a quienes observan el caos y permanecen en calma. Y tenía razón. Mientras el mundo se pierde en emociones baratas, tú mantienes la mirada fija en tu imperio interior, porque el rey que domina su propia mente nunca será derrocado, ni por los enemigos ni por los sentimientos. Al final, el secreto es simple: siente todo, pero obedece solo lo que te fortalece. Este es el código de lo inquebrantable. Aquellos que lloran en silencio, pero planifican a través de sus lágrimas. Aquellos que convierten cada caída en cálculo. Aquellos que no buscan venganza, buscan la evolución. El juego del espejo. Cómo usar el ego del otro para conseguir lo que quieres. Una de las cosas más difíciles que aprendí fue tragarme mi orgullo sin ahogarme, porque en el fondo el ego es un niño mimado dentro de un cuerpo adulto. Quiere atención, quiere aplausos, quiere tener razón. Y si no aprendes cómo criar a este niño, este gobernará tu vida y te llevará directo al fracaso. Pero si aprendes a entender el ego de los demás, empiezas a controlar todo el tablero. Necesitaba ser humilde para poder entender esto. Recuerdo una reunión en
la que me ignoraron por completo. Tenía las mejores ideas, pero nadie me escuchaba. Mientras tanto, el tipo más arrogante de la sala recibió aplausos incluso cuando repitió lo obvio. Y allí estaba yo, hirviendo por dentro, queriendo demostrar mi valor. Fue entonces cuando me di cuenta, a nadie le importa la verdad. A la gente le importa quién les hace sentir importantes. La psicología llama a esto refuerzo de la identidad. El cerebro humano está programado para gravitar hacia aquellos que validan lo que cree ser. Cuando alguien elogia lo que pensamos, el cerebro libera dopamina, la misma sustancia que nos hace adictos a las drogas y a las redes sociales. En otras palabras, quien entiende el ego tiene el poder químico de controlar a los demás. Y aquellos que ignoran su ego pierden guerras incluso antes de sacar su espada. Maquiavelo dijo una vez que el gobernante sabio debe alimentar la vanidad de los poderosos mientras la utiliza para su beneficio. Thomas Shelby lo hizo perfectamente. Dejó que sus enemigos creyeran que tenían el control, mientras plantaba ideas que lo favorecían. Y Harvey Specter, el abogado que convirtió la arrogancia en un arma, sabía que la victoria no provenía de tener razón, sino de ser el más admirado. El juego es viejo y sigue igual. Quien domina el ego domina el mundo. La verdad es que la gente no quiere que la guíen, quiere ser admirada, no quieren consejos, quieren confirmación. Y si sabes darlo en la dosis justa, puedes guiar a cualquier persona a donde quieras, incluso a decisiones que te favorezcan. ¿Suena a manipulación? Lo es, pero también es pura psicología. Comencé a usar esto estratégicamente. Cuando alguien me atacó, no respondí. Dije, eres demasiado inteligente para pensar así. Y el cerebro del otro se congeló. Por un momento, el ego se sintió halagado y dejó espacio para escuchar lo que quería decir. Así es como se rompen las defensas. No con la fuerza, sino con espejos. La neurociencia explica que el 95% de nuestras decisiones se toman de forma inconsciente, en base a patrones emocionales y validaciones previas. Significa que las personas no siguen la lógica, siguen a quien les hace sentir seguros. Por lo tanto, el ego es la puerta de entrada a la influencia. Mientras los ingenuos intentan demostrar argumentos, los inteligentes construyen espejos. Muestran a la otra persona la versión de sí mismos que más desean ver. Y el resto sucede solo. Pero antes de aprender a utilizar el ego de los demás, tuve que enfrentarme al mío propio. Y fue un infierno, porque el ego es un maestro del disfraz. Se viste de confianza en sí mismo, de moralidad, incluso de humildad. Él te convence de que solo quieres reconocimiento, pero lo que realmente quiere es control. Y si no dominas tu propio ego, cualquier elogio te compra y cualquier crítica te destruye. Necesitaba perder los aplausos para entender que el silencio era más valioso. La psiquiatría describe esto como dependencia de la validación externa. Es una verdadera adicción. El cerebro se acostumbra a buscar microdosis de dopamina en la aprobación social. Me gusta, aplausos, elogios. Pero cuanto más necesitas ser validado, más débil te vuelves. Porque el poder de hacerte sentir bien siempre está en manos de otra persona. Y ningún poder sobrevive cuando depende del aplauso. Necesitaba reconstruir mi sentido de valor sin audiencia. Me entrené para aplaudirme en silencio, mirarse al espejo y ver el poder, incluso cuando nadie más lo veía. Fue entonces cuando descubrí una regla sencilla. Cuando no tienes que demostrar nada, la gente automáticamente empieza a respetarte. El ego de los demás percibe tu equilibrio y lo interpreta como superioridad. La psicología social llama a esto efecto halo. Cuando alguien demuestra confianza en sí mismo sin presumir, el cerebro de los demás lo asocia con competencia y liderazgo. Y la belleza no es falsa, es energía. ¿Quieres una estrategia práctica? Párese de defender. Cada vez que te explicas demasiado, tu ego intenta sobrevivir.
En el próximo conflicto simplemente sonríe, di poco y observa cómo la otra persona se desespera mientras intenta interpretar tu silencio. Es sorprendente. El cerebro humano odia el vacío y lo llena de miedo, respeto o curiosidad. Y cualquiera de estos tres te da una ventaja. El control proviene de la contención. El poder proviene de la economía. Comencé a usar los egos de otras personas como mapa. Bastaba observar las palabras que más repetía una persona. Odio la injusticia. Soy leal. Solo quiero reconocimiento. Estas frases son contraseñas mentales. Revelan lo que valora su cerebro. Y si tocas esa llave, abre la puerta. Por eso Maquiavelo decía que quien comprende la voluntad del pueblo, gobierna al pueblo. Al final, todo se reduce a comprender qué imagen quiere ver reflejada la otra persona y mostrarla. Pero ojo, utilizar el ego requiere equilibrio, porque si lo usas para destruir, vuelve a ti. El manipulador tonto cree que ha ganado cuando ha engañado a alguien. El manipulador sabio entiende que el control duradero proviene de hacer que la otra persona lo admire. La admiración es la forma más profunda de obediencia. Se trata de servidumbre voluntaria, del tipo que Maquiavelo llamaba poder sin corona. Hoy miro el mundo y veo una guerra de espejos, gente tratando de parecer fuerte, feliz, superior, pero en realidad pocos lo son. La mayoría son rehenes de su propio reflejo. He decidido no jugar más a este juego. Yo creé el mío propio. Y en ella no necesito ser la más bella en el espejo, solo necesito ser el único que sepa que todo es un reflejo. Al final, el ego es el disfraz que usa el miedo para parecer coraje. Cuando entiendas esto, nadie podrá engañarte más, ni el mundo ni tú mismo. Porque el verdadero poder es invisible y solo aquellos que no necesitan demostrar nada son verdaderamente libres. Comentario: poder absoluto si tú crees. La mente de un depredador. El código silencioso de los hombres que nunca se inclinan. Necesitaba morir por dentro para entender lo que significa vivir verdaderamente. Morir en ilusiones, en expectativas, en promesas que nunca se cumplieron. Morir en la ingenuidad de pensar que el mundo premia a los buenos, cuando en realidad el mundo solo respeta a los fuertes. Y no estoy hablando de fuerza física, ni de dinero, ni de títulos. Estoy hablando de fuerza mental, el que te mantiene en pie incluso cuando todo te empuja al suelo, el que te hace sonreír en medio del caos y decir, aún no he terminado. En última instancia, el poder no consiste en controlar a los demás. Se trata de no dejar que te controlen nunca más. Se trata de mirar el dolor y decir, ahora estoy a cargo de ti. Porque el depredador no nace preparado, nace herido. Es el dolor lo que lo despierta, es el rechazo lo que lo agudiza, es la soledad la que lo entrena, y es el silencio el que lo transforma en una fuerza que nadie entiende, pero todos sienten. La psicología llama a resiliencia postraumática el fenómeno en el que las personas que han pasado por el infierno regresan más fuertes, más frías y más conscientes. Es el cerebro reorganizándose para no volver a ser una víctima nunca más. Es la mente creando una armadura invisible que el tiempo no destruye, y eso es exactamente lo que diferencia a los que sobreviven de los que mandan. Me he vuelto frío, sí, pero no por crueldad, sino por inteligencia. Descubrí que sentir demasiado era mi mayor enemigo. Hoy me siento con propósito. Amo con conciencia, ayudo pero sin perderme, porque el depredador emocional no es el que no siente, es el que siente. Siente todo, pero elige lo que vale la pena sentir. Thomas Shelby diría, ya no rezo para que las cosas sean más fáciles, rezo para ser más fuerte. Y eso es lo que deseo para ti, que la vida no te perdone, sino que te pula, que el sufrimiento que hoy te destruye sea el mismo que te reconstruya mañana. Porque el verdadero poder surge cuando dejas de huir de lo que te duele y empiezas a convertir el dolor en combustible.
La neurociencia lo demuestra. Cada vez que superas algo que te asustaba, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales que aumentan tu tolerancia al dolor. Literalmente te vuelves más resistente. Es biología, pero también es una elección. La elección de dejar de estar atrapado, de parar de correr. Y por último, conviértete en el cazador de tu propia historia. Miro hacia atrás y veo cuánto he sido manipulada, utilizada, olvidada, pero también veo cuánto me construyó. El rechazo que odiaba fue el empujón que necesitaba. La humillación que me hizo sangrar fue el entrenamiento que me hizo inquebrantable. Hoy, cuando alguien intenta hacerme daño, simplemente sonrío y pienso, gracias. Me acabas de dar más fuerza de la que crees. Maquiavelo dijo que la fuerza y la astucia son las dos naturalezas del león y del zorro. Y el hombre que aprende a combinar ambos se vuelve imparable, porque cuando la estrategia se encuentra con la frialdad y el dolor con el propósito, surge algo que el mundo teme. Un hombre que ya no puede ser manipulado. Un hombre que no depende de nada. Un hombre que, si se le deja en la oscuridad, construye su propio sol. Y esto es lo que quiero que entiendas. El mundo intentará destruirte, sí. Te engañará, se burlará de ti, pondrá a prueba tus límites. Pero si permaneces de pie, sin inclinarte, algo dentro de ti se despierta. Es como si el universo dijera, ahora sí, ahora estás listo para el trono. El poder no está en ganar a todo el mundo. Está en supérate a ti mismo cada día, en silenciar el impulso, en dominar el miedo, en resistir la tentación de rendirse. El poder es un estado mental, frío, firme y silencioso, y desde el momento que llegas ya nada te asusta más. Porque el verdadero depredador no caza por hambre, él busca la conciencia, para el equilibrio, por propósito, y por eso, a partir de hoy, quiero que te prometas una cosa. Que nunca más vuelvas a actuar como una víctima, quien nunca más pedirá respeto, y que nunca más malgastes tu energía intentando demostrarle algo a alguien que no merece ver tu valor. No naciste para pedir permiso, naciste para construir imperios, empezando por tu propia mente. Si el mundo te subestimó, sonríe. Si se rieron de ti, agradece, porque cada vez que dudaron de ti, el universo te dio una nueva oportunidad para demostrar quién eres. Y un día, cuando te vuelvan a mirar, se darán cuenta de que nunca fuiste uno más. Siempre fuiste todo el juego. Ahora, vete, reconstrúyete a ti mismo, entrena tu mente hasta que tu cuerpo obedezca, convierte tu corazón en una fortaleza y el silencio en una espada. Y cuando te pregunten el secreto, simplemente di, he aprendido a dominar lo que controla a los demás. Este era el código de aquellos que nunca se inclinan. Y si entendieras, si algo dentro de ti se hubiera despertado ahora, entonces es tu turno.